Bien, 8 de la mañana, 27 minutos. Como ustedes saben, entró en vigencia la ley de interrupción voluntaria del embarazo y esto obviamente conlleva una fuerte intervención por parte del Estado en materia de salud para que se pueda implementar, ¿no? En línea estamos con la doctora Yolanda Bertazzo, quien es ginecóloga y va a hablar con nosotros al respecto de esto. Doctora, buen día, ¿cómo está? La saluda aquí Cristian y Emiliano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, hemos hablado en otra oportunidad con respecto a lo que era la previa, ¿no? De lo que finalmente se convirtió en ley, que es la interrupción voluntaria del embarazo, pero ahora llega el momento de su implementación. De todas formas, el Gobierno Nacional, mientras se desarrollaba el debate luego de lo que sucedió en diputados, ya venía como trabajando para la implementación de la ley, ¿no? ¿Cómo es la implementación para que la gente pueda entender los principales puntos? Mira, la ley ya es ley, con lo cual nosotros ya veníamos trabajando hace años en esto, desde el 2012, cuando sale el fallo de la Corte Suprema, con el fallo FAL, empezamos a trabajar en todo el país y principalmente acá en la provincia en este tema. Es decir, que, bueno, ahora la diferencia entre lo que veníamos haciendo y lo que vamos a hacer es respetar el derecho de las mujeres a poder acceder a una interrupción del embarazo ya en forma voluntaria hasta las 14 semanas. Que esta es en realidad la diferencia que tenemos con lo que decía el Código Penal argentino, que es con el que veníamos trabajando hasta entonces. Ahora, cualquier mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas. A partir de allí pasa a regir las causales que ya teníamos con el Código Penal anterior, ¿no es cierto? Por caso de violación, en caso de que corra riesgo la vida o la salud de la mujer. Por supuesto que vamos a tener que ajustar mucho más. Ahora viene el trabajo duro. Claro. Su implementación, básicamente, claro, doctora, ¿no? Sí. La implementación. El trabajo de prevención también. A todos los centros asistenciales del país y, por supuesto, dentro de la provincia. La no obstaculización para que una mujer consiga este derecho. Vamos a tener que trabajar fundamentalmente con aquellos centros asistenciales que nunca dieron esta asistencia. Con los que ya la dieron vamos a seguir trabajando exactamente igual, pero bueno, hay que extenderlo al resto de los centros de la provincia. Además, y del país. Me imagino, doctora, que se tiene que llevar adelante un trabajo fuerte de parte de la política de Estado y de los gobiernos en general, en términos de capacitación, también para el sector de la salud y también para tener la infraestructura y los insumos necesarios. Mira, la verdad es que no lleva más infraestructura. Todo esto que se discutió y que se planteó de que los hospitales iban a estar llenos y qué sé yo, no va a ser así, porque esto se hace ambulatorio. Claro. Hasta las 14 semanas la mujer lo hace en su domicilio con la utilización de las pastillas de misoprostol, con lo cual esto no va a demandar mayor cantidad de camas, mayor cantidad de trabajo hospitalario. En realidad da muy buen resultado el uso de las pastillas, entonces es mínima la cantidad de mujeres que van a tener que ser asistidas, digamos,
en una internación. Claro. Claro. Le pregunto, doctora, con respecto a cómo será el procedimiento, ¿no? Porque digo, llega una mujer que quiere interrumpir su embarazo y allí se da una serie de estudios antes de recetar la pastilla o las pastillas. No, la verdad que el único, podemos decir, el único estudio necesario que va a requerir, si no tenemos una fecha de última menstruación cierta, va a ser una ecografía. Bien. Como para saber la edad gestacional real y si el embarazo está bien ubicado dentro del útero. Pero no se requiere ningún otro estudio para realizar una interrupción. Se le da la consejería, se le explica, se le da la información y se le da la medicación. Bien, bien. Nosotros hemos estado hablando, desde que he comenzado esta charla con usted, doctora, directamente desde la interrupción voluntaria del embarazo, pero esta ley trae también de la mano todo lo que es educación sexual, digo, la ESI, todo esto que ya se estaba implementando, pero que ahora tiene que tener mayor importancia, digo, para aquellos que no estaban a favor de esta ley y que estaban en contra de la educación sexual integral. Digo, hoy es muy importante que todos los actores de la sociedad podamos estar informados al respecto para que no se llegue a un embarazo no deseado, ¿no? Por supuesto. A ver, la ley de la ESI existe hace cuántos años y toda la vida hubo oposición. Las mismas personas que se oponen a esto se han opuesto a la ESI, se han opuesto a la anticoncepción, se han opuesto a las anticoncepciones quirúrgicas, que es decir, ligadura tubar y vasectomía, que también son ley. Es una oposición sistemática a todo lo relacionado con la sexualidad de las personas. A los derechos, ¿no? Claro. Y a los derechos ni hablar. Por supuesto que vamos a tener que apostar a la ESI, esperamos que retornen las clases para que esto pueda ser efectivo en las escuelas, y si no será virtual. Seguimos apuntando a la educación, seguimos apuntando a los talleres de capacitación con el personal también de salud para que esto sea una realidad. Y bueno, va a llevar su tiempo hasta que sea algo aceitado. Uruguay, cuando lo aprobó, no lo tuvo inmediatamente y todavía sigue lidiando con algunas cosas. Bueno, va a ser todo paulatino como cada ley que sale. Con respecto a las ginecólogas y ginecólogos, que bueno, usted sabrá, van a tener, me imagino, esta tarea importantísima de ser quienes, o se lo pregunto, perdón, primero, porque no sé, ¿son ustedes quienes harán esta receta para las pastillas? Primero y principal, la ley dice que debe ser gratuita. Por ende, sin receta. Las obras sociales, como la salud pública, tienen que tener estas pastillas. Bien. Entonces, habrá obras sociales que la cubran al 100%, habrá obras sociales que quizás no. La receta la puede hacer cualquier médico, como cualquier remedio que podemos indicar cualquier persona que es médica. Y acaba mi segunda pregunta, doctora, acá quería ir yo. Nadie debería, porque es ley, oponerse a generar esta receta, pero se ha discutido un poco al respecto de esto, de aquellos que no quieren poner como, digamos, lo voy a decir un poco más a lo criollo, su firma dentro de esta receta, ¿no? Por supuesto, esos son los objetores de conciencia y por eso esta ley lo prevé también. Habitualmente ni siquiera ni en este momento ni en el anterior
nosotros tenemos misoprostol en los hospitales, entonces ni siquiera tiene que hacer la receta, le tiene que entregar la medicación. Pero bueno, para aquel que quiera hacer la receta, la puede hacer como la veníamos haciendo. Claro, claro. No hay ningún inconveniente en hacer una receta. Los objetores de conciencia están contemplados en esta ley. Nadie va a obligar a hacer a alguna persona lo que no quiera, como tampoco nadie va a obligar a abortar a una mujer que no quiera hacerlo. Y tampoco llevar adelante un embarazo no deseado, ¿no? Que era lo que eso es justamente para lo que está la ley. Claro. Entonces, la idea es que esta ley ha favorecido a todo el mundo, porque aquella mujer o persona con capacidad de gestar que quiere seguir adelante su embarazo, nadie le va a obligar a hacer un aborto. Claro, por supuesto. Y aquella que no lo quiera, tiene la posibilidad de hacerlo. Es lo mismo para los profesionales. Habrá quienes no quieren hacerlo, pues no lo harán. Lo único que tienen que hacer es no retardar la derivación a otro profesional, y tampoco lo que no deben hacer es cargarle con sus propios pensamientos, sus propios prejuicios, mitos y creencias, cuestiones negativas a la mujer que lo quiere hacer. Doctora, estaba pensando mientras usted contaba aquellos objetores de conciencia sobre las farmacias. Esto pensaba porque en algún momento se dio también aquí en la provincia un caso de una chica que lo hizo público en las redes sociales, que fue a comprar sus pastillas anticonceptivas en todo su derecho, y que en una farmacia, no recuerdo cuál, si no lo diría porque lo hemos dicho aquí nosotros al aire, le dijeron que no vendían, que no estaban a favor del aborto, ¿no? Cuando en realidad ella iba a buscar sus pastillas anticonceptivas que no, esto perdón si lo digo mal, doctora, pero no siempre está relacionado a una cuestión que sea, no querer tener un embarazo, sino a otras cuestiones que también las mujeres necesitan, ¿no? Y por eso pensaba en las farmacéuticas. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Los hospitales la van a proveer y las farmacias también? Es que la farmacia ya la tiene. La farmacia que no la tiene es porque el dueño no quiere traerla. No tiene ninguna prohibición para venderla. No hay prohibición en nuestra provincia para tener en una farmacia particular o pública el misoprostol. Si no está en la farmacia privada, es porque el dueño no la quiere traer y no la quiere vender. Claro. Nada más. Es como los anticonceptivos. No voy a dar nombres de farmacias, pero hay una farmacia que ni siquiera quiere vender preservativos. Claro, una verdadera locura. Entonces, eso, a ver, el dueño él de esa farmacia y se le ocurre decir que, qué sé yo, las mentiras habituales que se le pone a los anticonceptivos para no venderlos y no los trae. Pero no hay prohibición para que esto se venda en la farmacia. ¿Me entendés? Sí, con sí, la receta, que es una receta bajo archivo, era hasta antes de la ley. Vamos a ver qué va a pasar ahora, porque todo esto lo tenemos que ir ayornando. Y se vendía. Claro. Sí. No, está clarísimo. Es un problema individual del farmacéutico, digamos. Qué bueno, esperemos que sepan acompañar esta ley. Y sí, nosotros ya teníamos farmacias conocidas que nos vendían la medicación, y a otras le decíamos a la gente no vayas, porque tampoco hay derecho a maltratar a una persona porque quiere comprar un remedio. Claro, había farmacéuticos de farmacias privadas que maltrataban a la gente que iba a buscar, por ejemplo, un anticonceptivo. Claro, una verdadera locura.
No, para ellos no cabe algún tipo de sanción, digo, no porque son los propietarios de las farmacias, ¿no? Digo... Y ahí es más difícil Claro. legislar, pero yo creo que de a poco se va a ir legislando todo esto, porque la idea es que sea libre. Cuando vos tenés el problema de una sola farmacia, ponerle en una localidad, y el dueño de esa farmacia se le ocurre que no va a tener misoprostol o que no tiene anticonceptivo, es un grave problema para la población de ese lugar. Sí. Por eso mismo, ¿no? Por eso mismo, porque por ahí está bien, es como usted dice, ¿no? Hemos empezado por lo grande, los grandes centros urbanos, ahora de a poco tenemos que llegar a los pequeños lugares poblacionales, donde, como usted decía, si en el caso es una sola farmacia, bueno, se complica aún más, ¿no? Claro. Por eso también la ley prevé que los anticonceptivos deben estar gratuitos en los hospitales, que el misoprostol también, que por ejemplo, las hormonas para las personas trans también las tenemos que tener. Entonces, con esto obviamos, digamos, los intereses particulares y las creencias particulares. Principalmente. Doctora, le queremos agradecer, como siempre, la amabilidad de atendernos y la claridad con la que siempre nos cuenta sobre este tipo de noticias que a nosotros nos alegran y mucho, porque lo hemos hablado aquí en la mesa también, en la previa de la discusión y de la votación por la ley. Y bueno, y finalmente felicitarla también porque sabemos que es una gran luchadora que ha llevado adelante durante muchos años esperando esta ley, así que también nuestras felicitaciones para usted. Así es. Muchas gracias. Así es, la verdad que es una gran alegría que avancemos con los derechos de las personas, de absolutamente todas. Faltan más, pero bueno, seguiremos luchando para que estén. Vamos por buen camino. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena jornada, gracias.